En 2024, el turismo en México alcanzó los 30,000 millones de dólares en divisas, mientras la inversión extranjera en minería estaba en 1.5 mil millones de dólares. En este video tendrás los datos sectoriales para evaluar por ti mismo qué sectores crecieron, cuáles retrocedieron y qué decisiones estuvieron detrás. Antes de comenzar, es importante aclarar tres cosas. Primero, algunos datos son preliminares, tal como indican las fuentes originales. Segundo, este video muestra medidas y resultados sectoriales, pero no atribuye causalidad directa, porque la economía responde a factores externos como la pandemia, los precios internacionales, el nearshoring, la movilidad global y las tasas de interés. Tercero, el objetivo es describir datos y decisiones de manera clara y comparativa, sin emitir juicios políticos. Todas las fuentes están disponibles en el documento de Google del comentario fijado. Este video describe lo que se hizo y lo que ocurrió, sin evaluar si una medida fue eficaz o no. Se implementó un programa de transferencias monetarias dirigidas a aproximadamente 2 millones de pequeños y medianos productores mediante producción para el bienestar. Se estableció un esquema de pagos mensuales dentro del programa Sembrando Vida, orientado al cultivo de árboles y capacitación agroforestal. Se creó la entidad Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, mediante la integración de DICONSA y LICONSA. Se implementó un esquema de compras gubernamentales a precios predefinidos para ciertos productos agrícolas. Se distribuyeron fertilizantes a productores agrícolas a través del programa Fertilizantes para el Bienestar. Se otorgaron créditos sin garantía a ganaderos de pequeña escala para insumos y mejoras productivas. Se incorporó a jóvenes en actividades del sector rural mediante becas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Se emitieron disposiciones regulatorias que limitaron el uso del glifosato y ciertos cultivos transgénicos. En 2019, el PIB agrícola estaba en 799.4 mil millones. En 2020, 808.4 mil millones. En 2021, 827.2 mil millones. En 2022, 840.1 mil millones. En 2023, 830.7 mil millones. Y en 2024, 833.9 mil millones. En 2019, la producción de frijol estaba en 879.4 mil toneladas. El maíz grano, 27.2 millones de toneladas. El arroz palay, 245.2 mil toneladas. Y el trigo en grano, 3.2 millones de toneladas. En 2020, la producción de frijol estaba en 1 millón de toneladas. La producción de maíz grano estaba en 27.4 millones de toneladas. El arroz palay estaba en 295.3 mil toneladas. Y la producción de trigo en grano fue de 2.9 millones de toneladas. En 2021, la producción de frijol ascendió a 1.28 millones de toneladas. El maíz grano, 27.5 millones de toneladas. El arroz palay, 257 mil toneladas y el trigo en grano, 3.2 millones de toneladas. En 2022, la producción de frijol llegó a 965.3 mil toneladas, la de maíz grano, 26.5 millones de toneladas, el arroz palay, 246.3 mil toneladas y la producción de trigo de grano fue de 3.6 millones de toneladas. En 2023, la producción de frijol alcanzó 723.6 mil toneladas, maíz grano 27.5 millones de toneladas, el arroz palay 252 mil toneladas
y el trigo o grano 3.4 millones de toneladas. En 2024, la producción de frijol alcanzó 996.3 mil toneladas, el maíz grano 24.3 millones de toneladas, el arroz palay 219.5 mil toneladas y el trigo grano 2.6 millones de toneladas. En 2019, las exportaciones agrícolas alcanzaron 17.8 mil millones de dólares, las importaciones agrícolas 13.2 mil millones, dando un saldo comercial agrícola de 4.6 mil millones de dólares. En 2020 llegó a 18.2 mil millones de dólares, las importaciones agrícolas 12.7 mil millones de dólares, dando un saldo comercial agrícola de 5.4 mil millones de dólares. En 2021, las exportaciones ascendieron a 19.9 mil millones de dólares y las importaciones agrícolas 18.3 mil millones, dando un saldo de 1.6 mil millones de dólares. En 2022, las exportaciones agrícolas alcanzaron las 21.1 mil millones de dólares y las importaciones agrícolas 21.5 mil millones de dólares, dando un saldo comercial agrícola de un déficit de 356.6 millones de dólares. En 2023, las exportaciones agrícolas alcanzaron los 21.8 mil millones de dólares y las importaciones agrícolas 21.1 mil millones de dólares, dando un saldo comercial agrícola de 690.1 millones de dólares. Y en 2024, las exportaciones agrícolas llegaron a 23.5 mil millones de dólares, las importaciones 20.4 mil millones de dólares y el saldo comercial agrícola de 3 mil millones de dólares. En 2019, el valor de producción agrícola era de 641 mil millones de pesos, la producción pecuaria 452 mil millones y la producción pesquera 42 mil millones. En 2020, la producción agrícola tenía un valor de 675 mil millones de pesos, la producción pecuaria 480 mil millones y la producción pesquera 44 mil millones. En 2021, la producción agrícola alcanzó un valor de 695 mil millones de pesos, la producción pecuaria 505 mil millones y la producción pesquera 44 mil millones. En 2022, la producción agrícola tenía un valor de 757 mil millones de pesos, la producción pecuaria 532 mil millones y la producción pesquera 47 mil millones. En 2023, la producción agrícola tenía un valor de 885 mil millones, la producción pecuaria 587 mil millones y la producción pesquera 49 mil millones. En 2024, la producción agrícola alcanzó un valor de 922 mil millones, la producción pecuaria 626 mil millones y la producción pesquera 49 mil millones. En 2019, el volumen de producción agrícola estaba en 261 millones de toneladas, el pecuario 22 millones y el pesquero 2 millones. En 2020, el volumen de producción agrícola fue de 262.5 millones, el pecuario 23.1 millones y el pesquero 2.2 millones. En 2021, el volumen de producción agrícola fue de 265.1 millones, el pecuario 23.6 millones y el pesquero 2 millones. En 2022, el volumen de producción agrícola era de 268.6 millones, el pecuario 24.1 millones y el pesquero 2 millones. En 2023, 273.3 millones, 24.7 millones para el pecuario y 2 millones para el pesquero. Y en 2024, la producción agrícola llegó a 271.8 millones,
la pecuaria 25.1 millones y el pesquero 2 millones. El gobierno dejó de emitir nuevas concesiones para actividades mineras. Se establecieron restricciones para nuevas autorizaciones vinculadas a proyectos de minería a cielo abierto. Se modificó la legislación para asignar al Estado mexicano la administración del litio mediante la creación de la empresa estatal Litio MX. Se retomaron operaciones relacionadas con yacimientos de roca fosfórica y se apoyó la cadena productiva de fertilizantes. Se emitieron restricciones sobre ciertas perforaciones para gas y petróleo en zonas asociadas a actividades mineras. Se realizaron revisiones administrativas de concesiones mineras con el fin de detectar posibles irregularidades. En 2019, el PIB minero estaba en 897.3 mil millones de pesos. En 2020 descendió a 893.5 mil millones. En 2021 subió a 916.4 mil millones. En 2022 ascendió a 954.1 mil millones. En 2023 bajó a 952.2 mil millones y en 2024 descendió hasta los 890.2 mil millones de pesos mexicanos. En 2019, la inversión extranjera directa en minería estaba en 2.000 millones de dólares. En 2020 descendió a 1.7 mil millones. En 2021 ascendió a 4.8 mil millones de dólares. En 2022 volvió a descender a 1.7 mil millones. En 2023 ascendió a 3.4 mil millones y en 2024 estaba en 1.5 mil millones de dólares. En 2019, las exportaciones mineras estaban en 31.2 mil millones de dólares y las importaciones mineras estaban en 43.1 mil millones. El saldo comercial minero terminó en un déficit de 11.9 mil millones de dólares. En 2020, las exportaciones mineras estaban en 24.3 mil millones y las importaciones 27.4 mil millones de dólares, lo que derivó en un déficit comercial de 3 mil millones de dólares. En 2021, las exportaciones mineras estaban en 37.5 mil millones de dólares y las importaciones 45.8 mil millones. El déficit fue de 8.2 mil millones de dólares. En 2022, las exportaciones mineras estaban en 47.2 mil millones de dólares y las importaciones 66.2 mil millones. El déficit comercial fue de 19 mil millones. En 2023, las exportaciones mineras estaban en 41.8 mil millones de dólares y las importaciones mineras 46.3 mil millones, dando un saldo comercial deficitario de 4.5 mil millones de dólares. Y en 2024 las exportaciones mineras estaban en 38.6 mil millones de dólares y las importaciones 32.4, y el resultado fue un superávit de 6.2 mil millones de dólares. En 2019, los metales preciosos generaron 99.8 mil millones de pesos. Los minerales industriales no ferrosos, 86.8 mil millones. Los metales y minerales siderúrgicos, 25.1 mil millones. Y los minerales no metálicos, 16.5 mil millones. En 2020, los metales preciosos subieron a 142
100.2 mil millones, los no ferrosos a 103.2 mil millones. Los siderúrgicos bajaron a 19.1 mil millones y los no metálicos a 16.9 mil millones. En 2021, los metales preciosos alcanzaron 163.6 mil millones, los no ferrosos 134.3 mil millones, los siderúrgicos 18.5 mil millones y los no metálicos 18.2 mil millones. En 2022, los preciosos bajaron a 152.7 mil millones, los no ferrosos a 123.3 mil millones. Los siderúrgicos subieron levemente a 18.6 mil millones y los no metálicos a 22.2 mil millones. En 2023, los preciosos cayeron a 125.4 mil millones, los no ferrosos a 104.5 mil millones, los siderúrgicos a 8.8 mil millones y los no metálicos a 22.3 mil millones. Finalmente, en 2024, los preciosos repuntaron a 165.5 mil millones, los no ferrosos a 104.7 mil millones, los siderúrgicos se mantuvieron en 8.7 mil millones y los no metálicos bajaron levemente a 21.8 mil millones. En 2019, los metales preciosos registraron 3.5 mil toneladas, los minerales industriales no ferrosos 979 mil toneladas, los metales y minerales siderúrgicos 13.9 millones de toneladas y los minerales no metálicos 27.4 millones de toneladas. En 2020, los preciosos subieron a 3.8 mil toneladas, los no ferrosos alcanzaron 1 millón de toneladas, los siderúrgicos bajaron a 10.3 millones y los no metálicos subieron a 29.5 millones. En 2021, los preciosos llegaron a 4.2 mil toneladas, los no ferrosos se mantuvieron en 1 millón, los siderúrgicos subieron a 12 millones y los no metálicos a 30.4 millones. En 2022, los preciosos bajaron a 4 mil toneladas, los no ferrosos a 965 mil toneladas, los siderúrgicos a 12.1 millones y los no metálicos subieron a 33.4 millones. En 2023, los preciosos cayeron a 3.6 mil toneladas, los no ferrosos a 944.7 mil toneladas, los siderúrgicos a 5.9 millones y los no metálicos a 32.3 millones. En 2024, los preciosos subieron a 3.9 mil toneladas, los no ferrosos 957.9 mil toneladas, los siderúrgicos bajaron levemente a 5.5 millones y los no metálicos 31.3 millones. Se asignó financiamiento adicional a Pemex y se redujeron ciertas obligaciones fiscales. Se construyó una nueva refinería en Dos Bocas y se realizaron obras de rehabilitación en refinerías existentes. Se suscribieron contratos para desarrollar 22 campos petroleros mediante esquemas administrados principalmente por Pemex. Se aplicaron medidas administrativas y regulatorias relacionadas con el manejo e importación de combustibles. Se modificó la ley de hidrocarburos, ajustando disposiciones sobre instalaciones de almacenamiento y expendio. Se revisaron y en algunos casos se cancelaron permisos privados vinculados al autoabastecimiento energético. Y se mantuvieron vigentes contratos heredados de administraciones anteriores, priorizando proyectos bajo gestión estatal. En 2019, la capacidad de refinación fue de 592 mil barriles diarios. En 2020 bajó a 590.6 mil barriles diarios. En 2021 subió a 711.6 mil barriles diarios. En 2022 alcanzó 815.7 mil barriles diarios.
En 2023 bajó a 791.9 mil barriles diarios y en 2024 llegó a 905.6 mil barriles diarios. Durante el sexenio, la producción de gasolinas y diésel en miles de barriles diarios fue la siguiente. En 2019, gasolinas registró 203.5, mientras que diésel registró 130.3. En 2020, gasolinas fue de 185.6 y diésel de 113.6. En 2021, gasolinas alcanzó 232.9 y diésel 117.7. En 2022, gasolinas llegó a 271 y diésel a 146.4. En 2023, gasolinas marcó 252.4 y diésel 134.8. Y en 2024, gasolina cerró en 290.3 y diésel en 180. En 2019, el presupuesto ejercido fue de 183.7 mil millones de pesos. En 2020 bajó a 180.5 mil millones. En 2021 subió a 240.5 mil millones. En 2022 alcanzó 286.4 mil millones. En 2023 bajó levemente a 272.8 mil millones. Y en 2024 subió a 288.8 mil millones de pesos. En 2019, Pemex contaba con 122.646 empleados. En 2020 bajó a 120.936. En 2021 registró 120.798 empleados. En 2022 bajó a 116.063. En 2023 subió a 122.550. Y en 2024 alcanzó 123.657 empleados. En 2019, las importaciones fueron de 846.624 unidades. En 2020 bajaron a 593.754. En 2021 registraron 557.306. En 2022 subieron a 743.446. En 2023 bajaron a 736.751. Y en 2024 cayeron a 692.347. En 2021 se modificó la ley de la industria eléctrica, cambiando criterios de despacho eléctrico. Parte de estas reformas fueron invalidadas posteriormente por la Suprema Corte de Justicia Nacional en 2024. Se realizó la compra gubernamental de 13 plantas generadoras pertenecientes a la empresa Iberdrola. Se llevó a cabo la revocación de diversos permisos de operación a empresas privadas del sector eléctrico. Se revisaron y modificaron contratos vigentes de empresas privadas ligados a generación y suministro. Se realizaron cambios estructurales en las funciones de organismos reguladores, transfiriendo atribuciones a dependencias federales. Se desarrollaron nuevas centrales eléctricas, entre ellas proyectos como Mérida 4 y Huatengo. Se emitió una suspensión temporal para procesos de autorización de nuevos permisos privados de generación y transmisión. En 2019, la generación total fue de 317.821 gigawatts hora. En 2020 bajó a 312.348. En 2021 subió a 323.527. En 2022 alcanzó 333.964. En 2023 llegó a 346.501.
y en 2024 registró 352.305 gigawatts hora. En 2019 se generaron 68.593 gigawatts hora de energías limpias. En 2020 subió 80.274. En 2021 alcanzó 92.641. En 2022 bajó a 89.109. En 2023 cayó a 80.358. Y en 2024 repuntó a 82.426 gigawatts hora. En 2019, el doméstico bajo consumo pagaba 1.11 pesos por kilowatt hora, el doméstico de alto consumo 4.85, el comercial 3.57, servicios 3.75, agrícola 0.58 e industrial 2.09. En 2020, las tarifas fueron 1.18, 4.51, 3.50, 3.62, 0.61 y 2.03 respectivamente. En 2021 subieron a 1.22, 5.21, 3.56, 3.71, 0.64 y 2.10. En 2022 los valores fueron 1.29, 6.84, 3.74, 3.95, 0.67 y 2.25. En 2023, las tarifas fueron 1.43, 5.86, 3.93, 4.14, 0.75 y 2.43. Finalmente, en 2024, el doméstico bajo consumo llegó a 1.52, el alto consumo a 5.67. El comercial a 4 pesos, servicios a 4.24, agrícola a 0.82 e industrial a 2.50. En 2019, los subsidios fueron de 75.1 mil millones de pesos. En 2020 bajaron a 70 mil millones. En 2021 registraron 70.2 mil millones. En 2022 subieron a 82.1 mil millones. En 2023 bajaron a 76.6 mil millones y en 2024 alcanzaron 81.5 mil millones de pesos. En 2019 las pérdidas representaron el 10.97%. En 2020 subieron al 11.68%. En 2021 bajaron al 11.47%. En 2022 cayeron al 11.05%. En 2023 registraron 10.86% y en 2024 bajaron al 10.69%. Se implementó un programa orientado a reparar infraestructura dañada por los sismos de 2017 y 2018. Se distribuyeron recursos a comités escolares para realizar mejoras en planteles educativos. Se ejecutaron grandes proyectos de infraestructura en diversas regiones, incluyendo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas. Se realizaron obras de rehabilitación y ampliación en vías rurales y carreteras. Se aprobaron reformas legales que modificaron los requisitos administrativos previos para ejecutar algunas obras públicas. En 2019, el PIB de la construcción fue de 1.4 billones de pesos. En 2020 cayó a 1.1 billones. En 2021 repuntó a 1.27 billones. En 2022 subió a 1.3 billones. En 2023 alcanzó 1.4 billones y en 2024 alcanzó 1.5 billones de pesos.
En 2019, el monto ejercido fue de 544.4 mil millones de pesos. En 2020 subió a 599.5 mil millones. En 2021 alcanzó 667.7 mil millones. En 2022 llegó a 917 mil millones. En 2023 registró 879.5 mil millones y en 2024 alcanzó 1 billón de pesos. En 2019 el indicador fue de 90.1, en 2020 bajó a 80.5, en 2021 subió a 87.3, en 2022 alcanzó 91.1, en 2023 llegó a 103 puntos y en 2024 registró 106.2. En 2019 el valor fue de 477.8 mil millones de pesos. En 2020 bajó a 399.8 mil millones. En 2021 subió a 447.7 mil millones. En 2022 alcanzó 522.7 mil millones. En 2023 llegó a 705.8 mil millones y en 2024 registró 698.5 mil millones de pesos. En 2019, el empleo formal en construcción fue de 4.2 millones en el primer trimestre, 4.3 millones en el segundo, 4.3 millones en el tercero y 4.2 millones en el cuarto. En 2020 fue de 4.2 millones en el primero, sin dato en el segundo, 4.1 millones en el tercero y 4.2 millones en el cuarto. En 2021 registró 4.3 millones en el primero, 4.4 en el segundo, 4.3 en el tercero y 4.3 en el cuarto. En 2022 fue de 4.4, 4.5, 4.4 y 4.4 millones respectivamente. En 2023 subió a 4.6, 4.5, 4.6 y 4.7 millones. Y en 2024 los trimestres registraron 4.6, 4.8, 4.7 y 4.5 millones respectivamente. Se presentó una política industrial enfocada en cadenas productivas, digitalización y regulación técnica. Se promovieron acuerdos entre empresas para integrar mayor producción nacional en exportaciones. Se mantuvo una estrategia arancelaria dirigida a sectores como textil y calzado. Se implementaron medidas arancelarias de protección temporal para ciertas industrias. Se desarrollaron iniciativas para fortalecer proveedores locales dentro del comercio internacional y se asignó un coordinador la supervisión de acciones relacionadas con la política industrial. En 2019, el PIB manufacturero era de 4.99 billones de pesos. En 2020 bajó a 4.86 billones. En 2021 subió a 5.56 billones. En 2022 alcanzó 6.34 billones. En 2023 6.52 billones. Y en 2024 registró 6.74 billones de pesos. En 2019 las exportaciones fueron de 410.8 mil millones de dólares. En 2020 bajaron a 374.2 mil millones. En 2021 subieron a 435.9 mil millones. En 2022 alcanzaron 508.2 mil millones. En 2023 llegaron a 528.9 mil millones y en 2024 registraron 552.9 mil millones de dólares. En 2019, el valor agregado de exportación de la manufactura global fue de 20.3%. En 2020 subió a 20.8%. En 2021 bajó a 20.05%. En 2022 cayó a 14.8%. En 2023 repuntó a 17%.
y en 2024 registró 17.9%. En 2019, el empleo en manufactura fue de 8.9 millones en el primer trimestre, 9.1 en el segundo, tercero y cuarto. En el 2020 registró 9.1 millones en el primero, sin datos en el segundo, 8.6 en el tercero y 8.7 en el cuarto. En 2021 fue de 8.9, 9.1 y 9.3 millones respectivamente. En 2022 subió a 9.3, 9.4, 9.4 y 9.5 millones. En 2023 registró 9.7, 9.6, 9.6 y 9.7 millones. Y en 2024 los trimestres fueron 9.6, 9.6, 9.5 y 9.6 millones respectivamente. En 2019, la inversión extranjera directa en manufactura fue de 16.606 millones de dólares. En 2020 bajó a 11.650.3 millones. En 2021 subió a 14.586 millones. En 2022 alcanzó 14.099.7 millones. En 2023 subió a 18.142.3 millones. Y en 2024 llegó a 19.881.2 millones de dólares. Se implementó el sistema CODI para facilitar pagos electrónicos mediante el sistema de pagos electrónicos interbancarios. Se permitió la apertura de cuentas bancarias para personas de entre 15 y 17 años sin tutor. Se ajustó el marco regulatorio para permitir mayor portabilidad en créditos de nómina. Se amplió la red de sucursales del Banco del Bienestar para distribuir programas sociales. Se ajustaron los límites regulatorios sobre las comisiones de las AFORES. Se modificaron reglas fiscales asociadas a ofertas públicas y bonos corporativos. Y se actualizaron regulaciones sobre reportes y préstamos de valores. En 2018, el 68.3% de la población de 18 a 70 años tenía un producto financiero. En 2021 bajó al 67.8% y en 2024 subió al 76.5%. En 2019 había 125.9 millones de cuentas. En 2020 subió a 130.9 millones. En 2021 alcanzó 135.1 millones. En 2022 llegó a 143.5 millones. En 2023 registró 162.6 millones. Y en 2024 alcanzó 178.9 millones de cuentas. En 2019, las remesas fueron de 36.000 millones de dólares. En 2020 subieron a 40.6 mil millones. En 2021 alcanzaron 51.5 mil millones. En 2022 llegaron 58.5 mil millones. En 2023 registraron 63.3 mil millones. Y en 2024 alcanzaron 64.7 mil millones de dólares. En 2019, el crédito representó el 35.6% del PIB. En 2020 subió al 36.9%. En 2021 bajó al 35.1%. En 2022 registró 34.2%. En 2023 cayó al 33.2% y en 2024 subió levemente al 34.6%. En 2018, el 47% de la población tenía cuenta, el 31% crédito, 25% seguro y 40% ahorro para el retiro.
En 2021, los porcentajes fueron 49%, 33%, 21% y 39% respectivamente. En 2024, el 63% tenía cuenta, 37% crédito, 23% seguro y 42% ahorro para el retiro. Se desarrolló un proyecto ferroviario de larga distancia en el sureste del país, que es el Tren Maya. Se lanzó un programa orientado a incentivar el turismo interno. Se implementó un programa que financiaba viajes para ciertos grupos beneficiarios. Se asignó presupuesto a obras de infraestructura en zonas turísticas específicas. Se definieron nuevas divisiones regionales para la planificación del sector turístico y se planteó un proyecto legislativo que redistribuiría ingresos turísticos hacia un fideicomiso vinculado a infraestructura administrada por la Secretaría de Defensa Nacional. En 2019 los ingresos fueron de 22.3 mil millones de dólares. En 2020 cayeron drásticamente a 9.8 mil millones. En 2021 repuntaron a 18.4 mil millones. En 2022 subieron a 26.3 mil millones. En 2023 alcanzaron 28.5 mil millones y en 2024 llegaron a 30.2 mil millones de dólares. En 2019 llegaron 45 millones de turistas. En 2020 cayeron a 24.2 millones. En 2021 repuntaron a 31.8 millones. En 2022 subieron a 38.3 millones. En 2023 alcanzaron 41.9 millones y en 2024 recuperaron los 45 millones de turistas que tenían antes de la pandemia. En 2019 el turismo representó el 8.6% del PIB, en 2020 cayó al 6.9%, en 2021 repuntó al 7.8%, en 2022 subió al 8.7%, en 2023 alcanzó el 8.5% y en 2024 registró el 8.7% del PIB. En 2019 el gasto promedio fue de $496.5. En 2020 bajó a $406.1. En 2021 subió a $580.3. En 2022 alcanzó $687.5. En 2023 bajó levemente a $681 y en 2024 registró $671.6. En 2019, la ocupación hotelera promedio fue del 60.2%. En 2020 cayó al 26%. En 2021 repuntó al 41.3%. En 2022 subió al 56.9%. En 2023 alcanzó el 59.4%. Y en 2024 registró el 59.5%, aunque estos datos son preliminares. Se desarrolló infraestructura ferroviaria, incluyendo la construcción del Tren Maya y del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Se actualizó el sistema de trenes mediante un decreto que plantea 7 rutas en vías existentes, aproximadamente 18.000 kilómetros, y una propuesta de reforma constitucional al artículo 28 para priorizar este tipo de transporte. Se ejecutaron proyectos de caminos rurales con el objetivo de mejorar la conectividad en municipios marginados, empleando mano de obra local en estados como Oaxaca y Guerrero. Se avanzó en la construcción y ampliación de sistemas ferroviarios urbanos e interurbanos, incluyendo proyectos como el Tren Interurbano México-Toluca y el Tren Suburbano. Se aprobó una política nacional de transporte público colectivo urbano, orientada a la modernización de sistemas de movilidad,
la reducción de desigualdades y la alineación con criterios de movilidad urbana, bajo coordinación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Se impulsaron incentivos para la adopción de energías limpias en logística y transporte. En 2019, el PIB de transporte fue de 1.7 billones de pesos. En 2020 cayó a 1.4 billones. En 2021 repuntó a 1.7 billones. En 2022 subió a 2.1 billones. En 2023 subió a 2.3 billones. Y en 2024 llegó a 2.5 billones de pesos. En 2019, los pasajeros aéreos fueron 102.46 millones. En 2020 cayeron a 48.35 millones. En 2021 repuntaron a 80.32 millones. En 2022 subieron a 107.38 millones. En 2023 alcanzaron 118.86 millones. Y en 2024 llegaron a 119.88 millones de pasajeros. En 2019, el tren transportó 125.2 millones de toneladas, el barco transportó 303.2 millones y el avión 859.2 mil toneladas. En 2020, el tren registró 120.38 millones, el barco 266.8 millones y el avión 758.69 mil toneladas. En 2021, el tren subió a 129.89 millones, el barco a 286.8 millones y el avión a 975.25 mil toneladas. En 2022, el tren registró 128.46 millones, el barco 287.6 millones y el avión 1 millón de toneladas. En 2023, el tren llegó a 131.48 millones, el barco a 295.3 millones y el avión a 988.45 mil toneladas. Finalmente, en 2024, el tren transportó 132.69 millones de toneladas, el barco 273.4 millones y el avión 1.063 millones de toneladas. En 2019, el presupuesto aprobado fue de 66.5 mil millones y el ejercido de 68.7 mil millones. En 2020, el aprobado fue 54.3 mil millones y el ejercido 57.4 mil millones. En 2021, el aprobado fue 55.9 mil millones y el ejercido 58.2 mil millones. En 2022, el aprobado fue 65.5 mil millones y el ejercido 62.3 mil millones. En 2023, el aprobado fue de 77.4 mil millones y el ejercido 71.7 mil millones. En 2024, el aprobado fue 85.6 mil millones y el ejercido 74.6 mil millones. En 2019, el movimiento total fue de 7 millones de TEU. En 2020 bajó a 6.3 millones. En 2021 subió a 7.7 millones. En 2022 alcanzó 8.23 millones. En 2023 registró 8.27 millones y en 2024 llegó a 9.5 millones de TEU. Eso es todo lo que los datos sectoriales nos dicen sobre el gobierno de AMLO, pero los sectores no operan en el vacío. Su desempeño depende en gran parte de las condiciones del comercio exterior y la inversión que México logró atraer o perder durante este periodo. Por eso, en el video que te aparece en pantalla, analizamos la política comercial y de inversión, acuerdos comerciales internacionales, inversión extranjera directa,
balanza comercial, política industrial y de desarrollo y proteccionismo versus apertura económica. No te lo pierdas.